Buenos días. Es para el Grupo de Estudios Venezuela y Estados Unidos un inmenso honor contar con el doctor Carlos Romero para abordar en nuestra sección Conversatorios GBU uno de los temas clave de lo que ha sido las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en las últimas décadas. Y esta es una de las líneas de investigación que ha desarrollado el doctor Carlos Romero en estos 20 años que han transcurrido de poco más del siglo XXI y que se ha acercado a una realidad conflictiva, eh, beligerante en algunos aspectos, que ha denotado un cambio en lo que habían sido las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos durante el siglo XX. Es para nosotros de nuevo un honor contar con las iniciativas del profesor Carlos Romero con el grupo de estudios. El profesor Carlos Romero es politólogo y doctor en ciencias políticas, venezolano nacido en el año 1953. Obtuvo la licenciatura en estudios políticos y administrativos en la Universidad Central de Venezuela en 1978, con maestría en ciencias políticas en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, en 1979 y doctorado en ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela en 1989. Actualmente es profesor jubilado con el escalafón de categoría titular en el Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB y pues ha tenido numerosas publicaciones, artículos que lo acreditan con una trayectoria importante para el estudio de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. En este sentido, nos acercaremos hoy a cuáles han sido esas características, esas relaciones binacionales en los últimos 20 años. Sí, bueno, en primer lugar, felicitaciones por esta iniciativa y otras iniciativas que ustedes están desarrollando en la Universidad de los Andes, impulsando los estudios de los Estados Unidos en todas sus dimensiones, y a ti, Francisco, en particular por la iniciativa. Bueno, Sí. primero y principal, para poder hablar de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela durante los últimos 20 años, tenemos que hacer una clasificación, porque son muchos años y son características diferentes. No es lo mismo 1999 que el año 2005 o el año 2016 o el año 2022. Entonces, permítame, en primer lugar, hacer una clasificación sobre las diferentes etapas que van desde 1999 hasta este año 2022. En términos generales, yo he clasificado de la siguiente manera. Entre 1999 y el año 2002, podemos denominar unas relaciones donde básicamente lo principal fue aquel viejo dicho americano, wait and see, es decir, esperar y ver. Los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos en ese momento no reaccionó de una manera vertical a favor o en contra del gobierno que había ganado las elecciones en diciembre de 1998 con el presidente, en ese momento candidato y presidente electo, Hugo Chávez, cuando el embajador de los Estados Unidos, Maestro, que se encontraba, John Maestro, que se encontraba como representante de los Estados Unidos, aplicó esa frase de wait and see, esperar y ver. Ese esperar y ver duró muy poco, porque ya en el año 2002, con los acontecimientos que se dieron en febrero del 2002, que hubo el golpe de Estado contra Hugo Chávez y toda esa confusión política que hubo en ese momento, y ahí en adelante podemos hablar de una segunda etapa que algunos han caracterizado de mentes sospechosas, aplicando una famosa canción de Elvis Presley. Mentes sospechosas, ¿por qué? Porque comenzaron los problemas. Había habido desde el año 99, por ejemplo, con el deslave, una posición muy ortodoxa del gobierno del presidente Chávez de no aceptar la invitación de los Estados Unidos para ayudar a la reconstrucción del litoral. Pero en términos generales, en el 2002 comienzan los problemas más serios. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque los Estados Unidos apoyó el golpe de Estado. Es decir, el entonces embajador se presentó en Miraflores en esos tiempos, en esas horas de confusión, y con su presencia y con un remitido que hizo el gobierno de los Estados Unidos, era evidente que
había una simpatía. Yo no voy a decir que hubo un desenvolvimiento, una participación, pero sí una simpatía por ese hecho que se dio en febrero del año 2002. Y ahí comienza entonces el periodo de mentes suspicaces hasta más o menos el año 2016, donde comienza una tercera etapa que yo le he denominado Do the Right Thing, haz lo correcto, que es tomado de una película de Spike Lee, famoso cineasta eh, eh, norteamericano. Haz lo correcto ya con el 2016. ¿Por qué en el 2016? Porque ahí ya es la primera sanción que clasifica como país de extrema, sí, de extrema negatividad para la estructura política de los Estados Unidos, como un oficio del presidente Obama, que marca esa tercera etapa de Do the Right Thing, que quiere decir, haz lo correcto, quiere decir, no te vayas a muy demasiado lejos con posiciones antinorteamericanas en toda América Latina, no te acerques a China, no te acerques a Rusia, no te acerques a Cuba, ten una posición menos radical. Y en ese sentido, entonces, el gobierno de Venezuela entendió que Do the Right Thing era más bien una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Y ahí hubo una competencia muy grande sobre qué países iban a apoyar la posición de los Estados Unidos o por el contrario la posición de Venezuela. Do the Right Thing dura aproximadamente hasta el año 2019. ¿Por qué en 2019 comienza una nueva etapa que es la que estamos viviendo ahorita? Bueno, esa etapa del 2019 en adelante la vamos a categorizar también ya no como Do the Right Thing o Suspicion Mens o Wait and See, etcétera, sino que la vamos a categorizar como Regime Change, es decir, la aplicación de la tesis del cambio de régimen, que significa entonces enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y Venezuela, que tiene su hito en el rompimiento de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales en febrero del año 2019. Y en adelante y hasta nuestros días, lo que estamos viendo es una situación extremadamente riesgosa, porque no solamente hay una relación bilateral que está quebrada, sino que está acompañada también de alianzas y de posiciones de carácter internacional y sobre todo regional que los Estados Unidos ha impulsado para hacer una especie de círculo cerrado sobre Venezuela, que tuvo su expresión no solamente en el rompimiento de relaciones, como dije previamente, sino también en el apoyo al gobierno provisional de Juan Guaidó, que por una interpretación jurídica de la Asamblea Nacional elegida en el año 2015, creó el ambiente, o mejor dicho, propuso la tesis del vacío de poder para justificar la imposición en Venezuela de una dualidad de poder. Esa dualidad de poder fue dentro del campo del cambio de régimen, dentro de la tesis del cambio de régimen, apoyar a el presidente provisional elegido por la Asamblea Nacional y reconocido por muchos países, entre otros los Estados Unidos, como el gobierno legítimo y legal de Venezuela. Entonces, cada una de estas etapas tiene sus características fundamentales y claro, nosotros como politólogos siempre nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el común denominador? El común denominador de todas estas etapas. Y yo le diría a Francisco que hay un común denominador, una situación difícil, muy difícil y extremadamente difícil. Es decir, ha habido una especie de correlación entre estas etapas y dificultades para un restablecimiento de relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Eso, a grosso modo, es lo que me gustaría introducir en la discusión de hoy. Es interesante porque entre estos hitos marcan diferentes posturas y sobre todo podemos observar cómo variables de contextos hemisféricos o contextos mundiales han incidido también en estas relaciones. Por ejemplo, el acercamiento de Venezuela a Rusia, a China,
después de haber tenido unos lazos tan estrechos con los Estados Unidos, pues obviamente marca un punto de quiebre en lo que habían sido estas relaciones hemisféricas. Y además, esto marca también una contradicción, porque vemos cómo hubo un marcado distanciamiento, un discurso incluso agresivo en ambos lados en torno a diversos temas, pero el petróleo hasta el año 2019 representaba uno de los temas prácticamente que no se movía dentro de estas relaciones. Si analizamos el Permanente. periodo del el tema, por ejemplo, el periodo del presidente Chávez, no hubo sobresaltos sobre el tema petrolero. Y esto es lo que nos lleva a plantearnos cuáles han sido esos aciertos y limitaciones ya desde el punto de vista de la política exterior estadounidense hacia Venezuela. Sí, bueno, primero me quedé en el tema del común denominador. Y usted me quitó la palabra porque yo iba a hablar precisamente que hay dos elementos comunes en todas estas etapas, que son las diferencias entre los Estados Unidos y Venezuela sobre dos temas: el tema petrolero y el tema democrático. Ustedes saben muy bien que siempre hemos comentado que los dos áreas fundamentales de la política exterior de Venezuela desde el año 59 han sido por una parte el petróleo y por la otra la democracia. En este tema del petróleo y la democracia es donde nosotros encontramos mayores similitudes y a su vez mayores dificultades en la medida en que va creciendo la relación durante todos estos años. Ciertamente, como usted dice, desde el año aproximadamente, desde el año 1999 hasta más o menos el año 2016, hubo una continuidad de la política exterior en materia de la política petrolera, en materia de envío de petróleo a los Estados Unidos. De más está decir que antes, en la etapa democrática, entre 1959 y 1999, siempre los gobernantes venezolanos decían con razón que el petróleo, que Venezuela era un aliado seguro para los Estados Unidos. Y una de las cosas más interesantes en la primera etapa, entre 1999 y aproximadamente 2002, es que el esperar y ver se demostró porque hubo una continuidad de la exportación del petróleo venezolano hacia los Estados Unidos y también la presencia en la industria petrolera de compañías explotadoras de petróleo de origen norteamericano, con paquete accionario norteamericano, y compañías, sobre todo compañías de servicios, pues de servicios que le prestaban a PDVSA. Entonces, el común denominador se quiebra, como usted bien dice, ya en las proximirías. Yo diría que se quiebra a partir del 2016, cuando hubo la emisión de, de esa sanción por parte de considerar estratégicamente enemigo a Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí uno ve en las cifras de exportación de petróleo venezolano hacia los Estados Unidos cómo va bajando. Que algunos dicen que tenía que bajar porque la producción venezolana total también estaba bajando, pero no, cuando uno ve, uno hace el seguimiento, uno se nota claramente que hay una reducción drástica durante esos años del envío de petróleo que hoy por hoy no llega ni a 50.000 barriles diarios y que son básicamente derivados a los Estados Unidos. Entonces, uno se pregunta, ¿eso fue causa natural o fue decisión? Eso es una que también que nosotros los politólogos nos preguntamos, ¿no? Todo proceso puede ser producto de una decisión o de causa natural. Digo causa natural en el sentido metafórico. Bueno, no, fue una decisión. Yo creo que, y me acuerdo que en esos años teníamos una discusión varios analistas sobre si la desviación o abrir el compás de la política exterior de Venezuela en esa época era adrede o era que recibían agresiones, limitaciones, etcétera, y que tenía que buscar entonces unos socios nuevos, habida cuenta que se había reducido la relación con los Estados Unidos. No, yo creo que hubo una decisión
de reducir el papel de los Estados Unidos en la política internacional de Venezuela desde un primer momento. Lo que pasa es que eso fue creciendo, pero desde un primer momento uno vio la orientación anti-occidental y anti-norteamericana. Mucha gente decía, no, es anti-norteamericana, no es anti-occidental. Nosotros decíamos, es anti-occidental, es decir, es un planteamiento general y que tiene que ver con el segundo común denominador, que es el tema democrático. Es decir, en la medida en que había un deslinde de Venezuela, de las relaciones hemisféricas, de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, de las relaciones bilaterales con países amigos o gobiernos, mejor dicho, amigos de los Estados Unidos, a nivel latinoamericano y a nivel internacional, como también la búsqueda de amigos distintos o que se oponían a los Estados Unidos o los Estados Unidos se oponían a ellos, como el caso de Irak, el caso de Libia, de Saddam Hussein, o el caso de Libia con el coronel Gaddafi. Si vemos eso, entonces nosotros también tenemos que observar ese común denominador en el sentido de la presencia del tema, que es el tema democrático, porque eso, toda esta relación, digamos, fraccionada, fracturada, que se fue dando durante todos estos años, fue acompañado también de una visión de los Estados Unidos sobre la calidad de la democracia en Venezuela. Y debo decirte que me gustaría introducir dos temas de común denominador también, que se fueron añadiendo, que fueron nuevos. No es que existieron antes, pero existieron con un peso muy menor. Primero y principal, el tema migratorio, es decir, en la medida en que venezolanos decidían ir a los Estados Unidos, se fue creando una Venezuelan Community, con periódicos, con programas de radio, con programas de televisión, con opinadores en las redes sociales, etcétera. Y se fue creando una opinión mucho más compleja y mucho más rica, mucho más diversa de la que existía antes de 1999, porque antes de 1999 quienes tenían preocupación por los asuntos venezolanos eran básicamente los profesores, algunos especialistas como David Myers, John Marks, Jennifer McCoy, Daniel Levine, que aportaron mucho a los estudios de Venezuela, pero en Venezuela no era un tema importante en el mundo académico y mucho menos en el mundo comunicacional que no fuera temas relacionados con el petróleo. Entonces, la presencia migratoria va a sellar como un denominador, pero ya para esta época, ese tema del migratorio no estaba presente, no era urgente, no era importante antes de 1999. Eso hay que tenerlo, a mi modo de ver, muy en cuenta. Y en segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el tema venezolano ha jugado un papel fundamental, sobre todo desde la llegada del presidente Chávez, yo diría desde 2002 en adelante, en la vida política y en la vida intelectual de los Estados Unidos. Hoy por hoy Venezuela está ranqueada con Cuba, con Irak, con otros países que han tenido impacto, tanto en la opinión pública como en la opinión especializada, como países en transición, como países difíciles, como países que tuvieron un alejamiento de los Estados Unidos. Y eso es lo que nos lleva a pensar, es que calcular y echar para atrás y decir, bueno, ¿quién podía decir en 1970, por agarrar una fecha, 1970, que las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela a partir de 1999 iban a ir por un, eh, por una calle de acuesta, una Rolling Stone? Es decir, ¿quién iba a poder pensar en 1970 las dificultades que hubo? Porque usted me dirá, bueno, profesor, pero hubo algunos acontecimientos, por ejemplo, los problemas sobre el petróleo entre Carlos Andrés Pérez y Gerald Ford, o más atrás cuando Rómulo Betancourt recibió al presidente Kennedy y le dijo que él era amigo, pero no incondicional de los Estados Unidos, cuando muchos presidentes tuvieron dificultades. Por ejemplo, Luis Herrera Campins apoyó a Argentina en la guerra de las Malvinas. Es decir, hubo episodios digamos, de dificultades entre los gobiernos democráticos y los Estados Unidos, pero nunca hubo problemas de carácter estructural, y eso fue lo interesante a partir de 1999.
Pero no solamente el tema doméstico, en cuanto al rol de la migración en los Estados Unidos, migración venezolana en los Estados Unidos y su impacto en la política doméstica de los Estados Unidos, sino también tenemos que observar otro elemento importante, aparte de las migraciones, y está referido al tema internacional, es decir, cómo se internacionalizaron las relaciones bilaterales. Las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Venezuela ya no se pueden estudiar de manera bilateral, es decir, de manera específica local, sin tomar en cuenta los temas domésticos, que ya lo dije, los domésticos de los Estados Unidos, y sin tomar en cuenta los temas internacionales. Y ahí me gustaría introducir que las relaciones entre Venezuela y otros países, no voy a entrar en detalle, ha dificultado la relación bilateral. Porque uno se pregunta, bueno, Venezuela está en América Latina, está en el hemisferio. ¿Qué papel va a jugar y ha jugado en el concierto mundial actualmente en este gran desorden mundial? La frase no es mía, sino de la catedrática Esther Barbé de la Universidad de Barcelona, perdón, de la Universidad Pujol en Barcelona, que es una catedrática muy importante, heredera de la tradición de internacionalistas como Trujillo y Serra, españoles, que ha venido alertando que el orden logrado en 1945 se está desvaneciendo. Y ella habla de zonas de dominación, es decir, que ya no hay una dominación total, y de hecho nunca la hubo, sino de dominación parcial, y que Rusia está reclamando que su dominación parcial está en ese sector. Entonces, claro, hablando sobre Venezuela, uno se pregunta, bueno, la cuerda está tensada, pero ¿hasta dónde los Estados Unidos va a tolerar que en un país en el hemisferio tenga una política exterior y una orientación interna tan diferente? Es decir, y ahí, volviendo a una consideración que usted hizo al principio sobre cómo los Estados Unidos ve a Venezuela, bueno, no, yo lo haría una interpretación distinta. Yo diría cómo los Estados Unidos han aguantado a Venezuela. Es decir, porque históricamente, si uno lo compara, y un famoso profesor, Paul Blazer, que falleció hace de un año, ya de muy mayor, escribió un libro sobre comparar las revoluciones latinoamericanas y cómo se comportó los Estados Unidos con esas revoluciones. La de Bolivia, la de Guatemala, la de Chile, por supuesto, y la de Cuba. Y él deduce que son diferentes posiciones que tuvo los Estados Unidos con respecto a cada proceso. Por ejemplo, el de Chile fue brutal, es decir, no quiso tener relaciones con Chile, punto. Y colaboró con el golpe militar liderizado por Augusto Pinochet. En cambio, con Bolivia llegó un arreglo. Con Nicaragua no llegó un arreglo, pero ya ese arreglo ya no tiene sentido porque ha involucionado el proceso chileno, nicaragüense. Y con Guatemala se llegó a un arreglo, es decir, y el caso venezolano no cuadra bien en esa comparación que hizo el profesor Blaise. Claro, él hizo ese libro antes de que se planteara toda la situación venezolana. Pero entonces yo decía que uno puede ver este tema de la internacional al revés. Me voy a explicar. Es decir, ¿cuál es la lógica que uno siempre dice? Los Estados Unidos ha tolerado a Venezuela. Los Estados Unidos ha tenido buenos momentos y malos momentos con las diferentes etapas que hicimos. Pero yo lo pondría al revés. Es decir, cómo Venezuela ha logrado mantener su proyecto político desde 1999, a pesar de las divergencias con los Estados Unidos, a pesar de las divergencias con Occidente, particularmente con la Unión Europea. Es decir, ¿qué ha pasado? Que yo no voy a decir que se ha tolerado el caso venezolano, porque podría caer en la trampa metodológica de decir entonces que si no lo puede tolerar, tiene que aplicar el regime change, el cambio de régimen. Esa no es la idea. La idea es que a pesar de todas las desavenencias, a pesar de todas las cicatrices que ha habido en la relación entre Venezuela y los Estados Unidos, se ha mantenido Venezuela. Es decir,
el último empuje que fue lo del año 19, que todos conocemos, el gobierno provisional de Guaidó, el rompimiento de relaciones, etcétera, no, y el embargo petrolero, porque fue en la práctica un embargo petrolero, no hizo que desapareciera la experiencia venezolana. Entonces uno tiene que preguntarse por qué no ha finalizado la experiencia venezolana a pesar de toda esta situación tan distante y tan difícil entre Washington y Caracas. Sin duda, pues es un tema que invita a historiadores, politólogos, internacionalistas a abocarse porque es un caso, si se quiere, atípico en el Me gusta hemisferio. eso. Sí, Es un caso excepcional porque representa, primero, cómo se transforma un aliado seguro, un interlocutor confiable, que lo representó Venezuela durante 40 años, a ser, como usted lo ha señalado, un país que entra en la óptica, en la visión de seguridad de los Estados Unidos como un problema hemisférico. Entonces, el caso venezolano pues invita a eso, a repensar un poco planteamientos teóricos, categorías de análisis, para observar un tema que es sin duda bastante complejo. En este caso, profesor, también es interesante ver cómo han sido estas relaciones desde el punto de vista de la política exterior de los Estados Unidos. Si bien entendemos que la política exterior estadounidense es una política de Estado con un basamento constitucional, con un fundamento histórico-cultural que permanece a pesar de los cambios presidenciales, pues también existe el rasgo distintivo que cada administración tiene durante su mandato y que cómo maneja esto en la política exterior. Y observamos cómo han pasado 4 presidentes desde la llegada del presidente Chávez hasta la actualidad. Y desde la llegada del presidente George W. Bush, el presidente Barack Obama, Donald Trump y ahora el presidente Biden, pues cada uno ha tenido una visión diferente acerca del tema venezolano. Entonces, ¿cuáles serían en su criterio esas características y qué ha diferenciado esas administraciones con respecto al tema Venezuela? Bueno, en primer lugar, hay un conjunto de intereses en los Estados Unidos que ha cambiado a partir de la década de los 90, en el sentido en que hoy por hoy la política exterior no se puede limitar al tema diplomático y mucho menos al tema estratégico. Es decir, hay temas que se han incorporado en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos y muchos de ellos tienen que ver con Venezuela. El tema migratorio, que ya lo mencioné, el tema ambiental, el tema de los derechos humanos, muy importante para la calificación, yo diría en todo caso la descalificación del régimen venezolano en esa materia, todo lo que es el mundo mediático, son elementos que usted me dirá, bueno, pero eso pasa con todas las políticas exteriores. Sí, pero también pasa para la política de los Estados Unidos, que no se, repito, no se limita hoy por hoy solamente a los temas estratégicos de seguridad, etcétera, los temas militares, y no se limita a los temas de carácter diplomático y consular. Todos estos temas nuevos indudablemente le dan una característica distinta, sui generis, a Venezuela en el contexto de esa comparación de las revoluciones en América Latina y cómo fue el comportamiento de cada una de ellas de los Estados Unidos. Por cierto, se me olvidó una muy importante porque fue el comienzo de ese problema, el problema de las revoluciones, que fue la Revolución Mexicana. No nos olvidemos de ella, ¿no? Entonces, la nueva dimensión de la política internacional que incluye todos estos temas, los derechos humanos, las migraciones, el tema ambiental, lo mediático, etcétera, indudablemente que juegan un papel fundamental en determinar cuáles son los elementos de cada gobierno en relación al caso de Venezuela. Y fíjese que en la mayoría de los casos, con excepción de Donald Trump,
que también fue excepcional en otros temas, hubo continuidad, a mi modo de ver hay tres palabras mágicas que pueden definir a cada uno de estos gobiernos, repito, con excepción del caso de Donald Trump. Uno, aguante. Es decir, aguantar la situación y no caer en un juego sumacero, de enfrentamiento directo. Es decir, aguantar, negociar, etcétera, etcétera. Tolerar, inclusive en algunos casos, como fue el caso de Obama, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, tener muy claro que buscar una solución política a las diferencias de todo tipo entre los Estados Unidos y Venezuela. Esos dos elementos, aguantar en primer lugar y el segundo, son elementos que caracterizan a cada uno de estos gobiernos después de 1999. Claro, es como comerse un plato, ¿verdad? Es decir, depende de la sal que usted le mete, ¿no? Hubo momentos más difíciles, por ejemplo, en el caso de George W. Bush en relación al tema de Irak, cuando Chávez desafió a los Estados Unidos yendo a Irak, a visitar a Irak, etcétera, que fue una gran derrota, ¿verdad? Y su amiguismo con el famoso coronel Gaddafi, que también fue una gran derrota. Pero ha habido un aguante que se fue cerrando con Donald Trump. Donald Trump fue una política exterior diferente con respecto a Venezuela. La gente que estaba con Trump, y eso lo cuenta muy bien John Bolton, es decir, hay que ver quiénes estuvieron a cargo de la política de los Estados Unidos hacia Venezuela. Dos halcones, Elliot Abrams y John Bolton, nada más y nada menos. Y no pudieron, a pesar de todo, no pudieron. Yo quiero que se me entienda bien lo que estoy diciendo, porque puedo parecer que estoy contento que no pudieron. No, yo simplemente estoy describiendo que el planteamiento que se quiso hacer a partir del año 2016 con Obama, pero sobre todo a partir del 18, Obama entregando, porque entregó ese año, el año 2018, con el presidente Trump, y particularmente en el año 19, no dio resultado. Yo me acuerdo que en aquella época flotaba en la discusión académica, flotaba en el concepto de Estado forajido, de Estado fallido, de cambio de régimen, y aquí varios políticos venezolanos repetían como un loro esos conceptos sin saber de dónde venían, y muchos académicos inclusive llegaron a decir que Venezuela era un Estado fallido, que era un Estado forajido, etcétera, aplicando conceptos que eran para África y el Medio Oriente, y que además fueron muy cuestionados. Hoy nadie habla de eso. Pero en ese momento sí hubo una combustión, como yo la llamé en una oportunidad, una combustión. O sea, usted sabe que la combustión viene antes de de explotar, ¿no? Hubo una combustión que no explotó, pero aquí se llegó inclusive a pedir la intervención militar de los Estados Unidos durante el Donald Trump. Inclusive yo he leído analistas venezolanos que le reclaman a Trump que no le echó pichón, por no decir otra cosa, a invadir a Venezuela. Más todos los acontecimientos que nosotros conocemos del 30 de abril del 2020, si mal no recuerdo. ¿2020? Sí, 2020. El 30 de abril. 2019. No, 2019, el 30 de abril, claro, que fue posterior al reconocimiento de Guaidó como presidente provisional. Y después, bueno, la incursión de los muchachos que vinieron por barco a La Guaira, ¿no? Todos esos elementos y toda la concepción que se tenía en ese momento era de cambio de régimen. Y no se dio, y ahí, entonces a partir de ahí, y con el presidente Biden, bueno, las cosas cambiaron porque ajenas a su voluntad, pues, ¿no? Es decir, el presidente Biden siguió en términos generales con la política de Trump, con un acento más en la solución política que en una solución suma cero. Pero no ha cambiado. Es decir, recientemente Bruce Nichols, que es uno de los funcionarios más importantes del Departamento de Estado, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en una comparecencia,
en el Congreso, específicamente en la Cámara de Senado, en la Comisión de Política Exterior, presidida nada más y nada menos por Bob Menéndez, que es un demócrata raro, porque es un demócrata más conservador y más anticubano y antivenezolano que muchos republicanos, dijo muy claramente que Estados Unidos seguía con la política de apoyar a Juan Guaidó y al gobierno provisional, y que seguían las sanciones y que era muy probable que vinieran más sanciones. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Es decir, que en esta etapa del presidente Biden. Yo diría para caracterizar a cada uno de ellos, y con esto termino la pregunta que usted me hizo sobre cada uno de los gobiernos desde el 99 para acá, yo diría que a George Bush no le interesó el tema venezolano. O sea, no le preocupó en demasía el tema venezolano. Después de George Bush vino Obama, sí le interesó, pero con una ofrenda floral, es decir, dando la mano para una negociación inspirado en lo que había alcanzado en 2014, 2015, 2016 con Cuba. No olvidemos que Cuba es un protagonista fundamental en todo lo que hemos hablado hoy, porque no solamente ha sido aliado de Venezuela, aliado principal de Venezuela, sino que también el tema cubano es muy importante en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos y en particular en la agenda hemisférica. Entonces, el tema principal de Obama fue buscar una negociación con Venezuela y no la consiguió. Después tuvimos a Trump, ya que hemos hablado, y tuvimos a Biden. Cada uno con características específicas, pero yo no creo que podemos llegar a la exageración de decir que fueron políticas distintas. Ahí también podemos aplicar la tesis del común denominador. Es decir, Venezuela como un país, eh, no un país enemigo, porque el único que habló de enemigo fue, quienes hablaron de enemigos solamente fueron aquellos que eran del gobierno del presidente Trump. Pero sí un objeto de atención, una preocupación. Y esa característica común la vemos en cada uno de los países, de los gobiernos, particularmente de los presidentes, pero con sus especificidades. Si nosotros tomáramos todos estos presidentes y los metemos en un saco, ¿quién sobresalía? ¿Quién tendría la mano sacada del saco? Donald Trump. Fue muy diferente la política, muy diferente. Pero fíjese, Francisco, no llegó al llegadero, o sea, no llegó al planteamiento de enfrentamiento directo, siempre buscando la manera, claro, uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, entre otras cosas, porque habría que discutir si un país tiene derecho a invadir a otro. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Y en segundo lugar, porque el gobierno de Venezuela se supo manejar con entender que el mundo era multipolar. Y que ahora, así como nadie pensó en el año 70 de que la relación iba a llegar tan mal, nadie pensó hace 2 años que íbamos a tener un escenario de preguerra mundial como el que está ahorita, caracterizado por eh, la invasión rusa a Ucrania. En este momento yo tengo la idea que los Estados Unidos ha tenido un repunte en su posición en contra del gobierno de Venezuela en materia multilateral. Se ha movido para que en el Consejo de Derechos Humanos se haya aprobado el informe de la Comisión de Derechos Humanos que estudió el tema venezolano. Se ha movido hoy, para que Venezuela no repita como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estamos hablando. En la OEA hizo todo lo posible y triunfó en una mayoría que continuó aceptando como legítimo representante de Venezuela al gobierno de Guaidó y a su representante. Logró que el presidente Zelensky por mayoría fuera escuchado vía por supuesto, Zoom
en Lima, en la reunión de la OEA. Es decir, hay todos los movimientos ahorita que se ha beneficiado a Estados Unidos por lo de Rusia. El apoyo abierto de Venezuela a Rusia antes y después, porque antes de la guerra y después de la guerra ha sido muy vertical. Y yo creo que en este momento los cubanos le están diciendo a los venezolanos del gobierno de Maduro, este, baja el tono, baja el tono porque nadie calculó que esta guerra iba a durar tanto y que iba a venir el invierno y que iba a venir toda esta escalada militar. Esto no lo digo yo, lo digo yo, Josep Borrell ayer. Hay que ver lo que ha sido la escalada militar en este momento, que pone en peligro la paz mundial, es decir, y no es retórica. Bueno, aprovechando ya los últimos minuticos que nos quedan, ¿qué puntos rescatas de estas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Se pueden rescatar algunos aspectos? Hemos visto los retrocesos que en materia de política exterior ha tenido estas relaciones, pero ¿qué se puede rescatar? Y sin ánimos de especular, ¿qué se puede esperar en el corto, mediano y largo plazo entre las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? La experiencia histórica de los Estados Unidos, con otros casos difíciles, en toda la historia de la diplomacia de los Estados Unidos, nos enseña que no hay nada mejor que una conversación directa, una negociación directa entre los Estados Unidos y Venezuela. Claro, nosotros nos recordamos de experiencias muy importantes como aquella de China, con Richard Nixon y Mao, pero en el hemisferio occidental y en pequeños países ha habido grandes éxitos en materia de convivencia entre los Estados Unidos y algunos países que los Estados Unidos tienen reservas. Entonces yo diría que lo primero es rescatar una relación bilateral amplia que no se limita solamente al canje de prisioneros, que está muy bien que haya canje de prisioneros, pero la agenda es muy grande. Hay temas urgentes, como es el tema de la posibilidad del reencuentro petrolero entre Venezuela y los Estados Unidos, o el tratamiento de los migrantes venezolanos que están llegando por montones a los Estados Unidos. Las Eh, aperturas consulares. Dentro, por supuesto, el restablecimiento. Claro, primero hay que negociar, ¿no? Eso es como si usted va a comprar una casa, ¿no? Primero usted dice cuánto es el precio y tal, y después se va al registro, ¿no? Entonces, no se ha ido al registro todavía, utilizando la metáfora. Entonces, primero hay que conversar entre Estados Unidos y Venezuela. Segundo, tocar el tema migratorio, tocar el tema petrolero. Y tercero, el tema del restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares. ¿Cómo es posible que un amigo mío en estos días me dijo que había ido a México desde Washington, D.C., desde la capital de los Estados Unidos, a México a sacar la visa norteamericana, perdón, venezolana, porque no hay consulado en ninguna parte de los Estados Unidos? No hay. Entonces, y un ciudadano venezolano que vive en Venezuela, que quiere tener una visa americana, tiene que viajar a un tercer país. Yo tengo una amiga cuyo hijo fue a París a sacarse la visa norteamericana. Hay que ver lo que significa eso en erogación, etc. Entonces, eso sería un tercer punto. Y un cuarto punto, que para mí es tan importante como los otros tres, que es el compromiso de los países de América Latina en promover un restablecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Lamentablemente tengo que decirle que algunos gobiernos latinoamericanos le han sacado provecho a la discordia entre los Estados Unidos y Venezuela. Le hace, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque, que afortunadamente fue reemplazado por un gobierno más comprensivo en relación a este tema, el gobierno de Gustavo Petro, sin llegar a ser aliado, porque como me dijo a mí un profesor colombiano, aliado con condiciones. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos es un tema fundamental, el tema ambiental, que no creo que va a pasar liso en una relación entre Venezuela y Colombia. Entonces, esos gobiernos que se han beneficiado
de la carta anti-venezolana pueden ayudar mucho si cambia su actitud y más bien colaboran para que haya una mayor comprensión, sobre todo en este momento tan difícil internacional. Es un momento difícil y yo lo único que veo en el avance es una bola de fuego. Es lo único que yo veo. Bueno, estimado profesor Carlos Romero, de verdad que creo que queda hasta pendiente una nueva edición de este conversatorio, una segunda parte, porque quedaron muchísimos temas en el tintero y que es un tema que tiene múltiples aristas por las cuales se puede estudiar. Nos reiteramos nuestro agradecimiento con las iniciativas del Grupo de Estudio Venezuela-Estados Unidos y pues de nuevo reiterarle la invitación a participar en nuestras actividades editoriales, audiovisuales que pues promueven eso, el debate, el conocimiento, la visión crítica acerca de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Gracias, Francisco. Gracias a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.